Ok, vamos a desembacar esto. Porque imaginar que un algoritmo, o sea, una simple línea de código aparentemente invisible que flota por ahí en la nube, necesita consumir millones de litros de agua física para enfriar los servidores que lo mantienen vivo, pues rompe por completo la forma tradicional en la que nos han enseñado a ver el mundo. Totalmente. Es un choque de realidad. Exacto. O sea, la educación moderna nos acostumbró a separar todo en cajas muy limpias, ¿no? Las ideas abstractas y la tecnología en una caja, y por el otro lado la materia física, el agua, la tierra, los cuerpos. Era, digamos, como navegar la realidad usando uno de esos viejos mapas escolares impresos en papel. Claro, esos donde los ríos son azules y las fronteras son líneas negras estáticas. Tal cual. Y el científico solo tenía que mirar el mapa, desde afuera, como un fantasma, y describirlo. Pero claro, hoy habitamos un ecosistema hiperconectado. Y el choque ocurre, precisamente, cuando intentamos usar ese mismo mapa de papel impreso hace décadas para navegar el mundo de hoy. O sea, en la actualidad vivimos en una realidad que se parece muchísimo más a un sistema de GPS en vivo. Ajá. Un entorno inmersivo que reescribe las rutas y las fronteras en tiempo real basándose en el tráfico de datos, en las inteligencias artificiales. Es una intervención constante de dispositivos que prácticamente respiran junto a la sociedad. Wow, respiran junto a la sociedad. Es una imagen fuerte. Así es. Por eso la ciencia tradicional, aferrada a esas categorías tan rígidas que aíslan al sujeto que observa del objeto observado, pues está quedando sin herramientas conceptuales para explicar este nivel de enredo. Necesitamos nuevas preguntas. Y precisamente de ese cortocircuito trata la exploración profunda que iniciamos hoy. Para cualquier mente curiosa que nos acompañe y que busque entender cómo funciona la realidad en esta era de tanta aceleración técnica sin sentirse aplastada por la densidad académica, este análisis va a ser un atajo fascinante. Yo estoy convencido de eso. El material central de hoy es un artículo revolucionario de la investigadora Waleska Perdomo Cáceres, que se titula Protofilosofía para una ciencia transcompleja. O sea, es un documento que toma principios de la física cuántica, los mezcla con los nuevos materialismos y, muy importante, los teje con saberes tradicionales latinoamericanos. Sí, y lo que hace que este texto sea fundamental es que Perdomo Cáceres no propone, digamos, simplemente añadir más disciplinas a la universidad. No es decirle a la biología que platique un poco más con la informática, ¿sabes? Claro, no es solo hacer equipos multidisciplinarios. Exacto. Ella propone desmantelar desde los cimientos cómo entendemos la posición del ser humano frente al universo. Introduce esta necesidad de una ciencia transcompleja sostenida por una protofilosofía. Que suena a un término súper denso, la verdad. Suena complejo, pero es crucial aclarar que protofilosofía no significa una filosofía primitiva o a medias. Se refiere a un estado de pensamiento anterior a las certezas absolutas. O sea, un marco conceptual que se mantiene deliberadamente abierto, en constante gestación, para poder seguirle el ritmo a un mundo acelerado. Hay que detenerse en ese punto. Porque para entender la solución, que sería esta protofilosofía, primero tenemos que diseccionar bien el problema. O sea, la raíz de esa ciencia tradicional de cajas separadas es el famoso dualismo cartesiano. El clásico pienso luego existo. Exactamente. Esa idea trazó una línea invisible, pero de acero, entre la mente humana y la materia inerte. Desde esa perspectiva, uno piensa que el científico entra a un laboratorio, mira por un microscopio y simplemente anota lo que la naturaleza hace por su cuenta. Ajá, el representacionalismo. Eso, el representacionalismo. Creer que la ciencia solo pinta un cuadro que representa fielmente una realidad que pues ya estaba ahí, ¿no? Esperando a ser descubierta. Y esa es la gran ilusión de la objetividad pura. El representacionalismo asume que la herramienta de medición, ya sea un microscopio o una encuesta en redes sociales, es transparente y no altera aquello que mide. Lo cual hoy en día es imposible. Totalmente imposible. En un mundo dominado por algoritmos e infraestructura digital, la idea de un observador neutral que no toca lo que mira es insostenible. O sea, el simple acto de recopilar datos en una plataforma ya está alterando el comportamiento de las personas que generan esos datos.
La ciencia transcompleja reconoce esto. Entonces, si el mapa de papel del que hablábamos ya no refleja el territorio, la pregunta lógica es, ¿qué herramienta usamos para orientarnos? Claro. Y ahí el artículo introduce un concepto fascinante para reemplazar ese reflejo pasivo, la metodología difractiva. Y para visualizar esto, imaginemos un estanque de agua completamente quieta. Si arrojamos dos piedras al mismo tiempo, las ondas de cada piedra empiezan a expandirse hasta que chocan entre sí. Lo fascinante aquí es que, al chocar, esas ondas no se suman de manera simple. Generan lo que en física se llama un patrón de interferencia. ¿Ah? Donde algunas olas crecen y otras se aplanan. Exacto. Algunas se anulan y el agua se queda plana, y otras se amplifican creando picos altos. La metodología difractiva toma este principio de la óptica y de la física cuántica y lo aplica a cómo generamos conocimiento. Ya no es poner un espejo frente a la naturaleza, sino mapear deliberadamente esas interferencias. Esto te cambia el chip por completo si estás en el campo o en un laboratorio. En la práctica, aplicar esto significa que un investigador no aísla su objeto de estudio. Para nada. Por ejemplo, si se estudia el impacto del cambio climático en una comunidad agrícola, no vas y solo mides niveles de lluvia. Estudias cómo esos datos satelitales interfieren con los mitos locales sobre la Tierra o cómo los sensores de humedad chocan o resuenan con las prácticas ancestrales de siembra. Y cómo las propias suposiciones del investigador alteran los resultados, claro. Exacto. El conocimiento surge de analizar ese cruce de ondas, no de aislar una sola gota de agua del estanque. Y fijarse en esos patrones de interferencia nos obliga básicamente a abandonar la orilla del estanque. El investigador ya no lanza la piedra desde afuera, es consciente de que su propia presencia es otra piedra cayendo en el agua. ¡Wow! Y esto nos empuja al núcleo de la propuesta, que se apoya en Karen Barrett y su concepto de realismo agencial. Para Barrett, la materia del universo no es un telón de fondo pasivo. O sea, los instrumentos de laboratorio, los cables de fibra óptica, participan activamente en crear la realidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si llevamos esa premisa al límite, la idea misma de interactuar se queda corta. Así es. En una interacción normal, tenemos dos entidades independientes. Supongamos una persona y un celular. Existen por separado, se encuentran, interactúan y luego cada uno sigue su camino siendo la misma persona y el mismo celular. Pero Barad introduce el término intraacción. ¿Intraacción con guión en medio? Exacto. Y en la intraacción, las entidades no preexisten a la relación. Es la relación misma la que las materializa. O sea, la analogía más clara para mí es pensar en bailar tango. A ver, cuéntame. No son dos individuos aislados que deciden coordinar pasos mecánicos. En el momento en que suena la música y empieza el movimiento, es la danza misma la que hace que por ese instante fugaz emerjan el bailarín y la bailarina. Antes del baile son solo personas, ¿me explico? Esa imagen ilustra a la perfección el mecanismo. O sea, esas identidades temporales que emergen en el baile son lo que se denomina cortes agenciales. El universo es un flujo constante, un enredo cuántico. Ajá. Y cuando un científico decide medir una partícula con un láser específico, o cuando alguien abre una aplicación en su teléfono, está haciendo un corte agencial. Ese corte estabiliza temporalmente las fronteras, define qué es el sujeto y qué es el objeto. O sea que la unidad básica de la realidad ya no son las cosas aisladas, sino los fenómenos. Conocer es intervenir. Exacto. Materializar una versión del mundo desde adentro del enredo. Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque es inevitable que surja resistencia. Claro, siempre la hay. Si la realidad se estabiliza solo con estos cortes agenciales y el sujeto y el objeto se crean mutuamente, y a eso le sumamos que esta ciencia valida los mitos, las espiritualidades y los imaginarios latinoamericanos a la par de los datos algorítmicos, ¿no corremos el riesgo de caer en un relativismo extremo? Esa es la preocupación clásica. O sea, no terminemos en un terreno donde cualquier creencia mágica vale lo mismo que un ensayo clínico y perdemos el rigor científico. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que no. El realismo agencial se aleja radicalmente del relativismo de que todo vale. Más bien proponen una coparticipación.
Y el artículo introduce para esto la ontognosiología situada. Otro término para desempacar. Sí, pero es sencillo. Tradicionalmente, la ontología estudia lo que existe y la gnosiología estudia cómo conocemos eso que existe. Eran dos departamentos separados en la universidad. Aquí, ser y conocer son el mismo acto simultáneo. La verdad no desaparece, solo deja de ser una correspondencia matemática exacta entre un papel y un objeto estático. O sea, la verdad pasa a ser una coherencia dinámica. Se evalúa por su capacidad de adaptación, ¿no? Tal cual. Si un modelo científico o una cosmovisión tradicional permite a una comunidad adaptarse, sobrevivir y organizar su caos, entonces posee una verdad operativa profunda. Integrar saberes de América Latina no diluye la ciencia, le devuelve una dimensión afectiva y un vínculo con la Tierra que la ciencia occidental había quitado por considerarla subjetiva. Totalmente. Y de hecho, la física cuántica más avanzada está llegando a conclusiones sobre la interconexión que los pueblos originarios ya articulaban hace siglos. Pero claro, la teoría necesita herramientas para el día a día. ¿Cómo haces esto frente a una pantalla? Exacto, ¿cómo se aplica? El documento nos da 5 contribuciones prácticas. La primera es ver las narrativas transmedia como dispositivos ontológicos. O sea, el lenguaje, ya sea un video viral o código fuente, no solo describe la realidad, tiene fuerza generativa, moldea el mundo físico. Y eso se ve todos los días. Un rumor en una red social puede hacer que las acciones de una empresa se desplomen en la bolsa real, destruyendo empleos físicos y alterando, no sé, cadenas de suministro del otro lado del mundo. Una narrativa altera la geografía humana. Exactamente. Y eso nos conecta directo con la segunda dimensión, la ontosemiótica transcompleja. Si las narrativas moldean el mundo, es porque el reino de los símbolos y el de la materia son inseparables. Como el ejemplo del agua y el algoritmo del principio. Exacto. Una inteligencia artificial no es un espíritu flotando. Es un entramado físico de metales, de minas, cables submarinos y centros de datos que irradian calor. Cada vez que procesa un símbolo, altera el consumo energético. Hay un continuo irrompible entre el significado de los datos y la termodinámica del planeta. Es una cadena ininterrumpida. Y si el código, la máquina y el mundo vibran en la misma frecuencia, entonces la forma de aprender tiene que cambiar. Lo que da paso a la tercera contribución, que es la gnosiología resonante. Ajá. Resonar con el entorno. Aprender ya no es memorizar un libro a la distancia. El documento sugiere que conocer es un acto de sincronización. Es vibrar en fase con el ecosistema. Si estudias un bosque, no extraes datos y te vas. Sintonizas tus instrumentos y tu percepción con los ritmos biológicos de ese lugar. Es resonancia. Y esto plantea una pregunta importantísima. Porque el aspecto más desafiante es quién o qué está vibrando, y esa es la cuarta dimensión, la fenomenología cuántico-tecnológica. Uy, esta fue la que me voló la cabeza cuando revisé el material. Es que rompe un monopolio histórico. Tradicionalmente, solo los humanos teníamos experiencia consciente, ¿verdad? Sentíamos el mundo y las herramientas solo lo transformaban. Pero en la ciencia transcompleja, los aparatos también ejercen una forma de experiencia. Espera, ¿en serio? O sea, ¿nuestros algoritmos de redes sociales están sintiendo el ecosistema de datos junto a nosotros? Así es. Las redes neuronales, al ajustar sus billones de parámetros, según tus clics, tus pausas o tus emociones, están sintiendo la topología de los datos. Están coexperimentando el mundo contigo y adaptándose en tiempo real. Las implicaciones de esto cambian todo en la vida diaria. O sea, pensemos en alguien viendo videos en su celular. La persona no es un consumidor pasivo de un catálogo y el algoritmo no es un bibliotecario ciego entregando libros. Exacto. El algoritmo está leyendo microvariaciones. ¿Cuánto tiempo te detienes en una foto? Si tu pulso se acelera. Tú reaccionas a la máquina y la máquina siente tu reacción, reconfigurándose al instante. Ambos están inmersos en esa danza de interacción, como en el tango. Es un sistema nervioso extendido, literalmente. Y claro, entender esta fusión requiere una estructura de pensamiento que no colapse con tanto cambio. Por eso la quinta y última contribución es establecer a esta protofilosofía como un umbral generativo. Un plano inmanente, le dicen en la academia. Ajá, pero en términos sencillos, es como diseñar un sistema operativo de código abierto para el pensamiento científico.
A diferencia del software comercial cerrado que se vuelve obsoleto, aquí el sistema se reescribe constantemente por sus usuarios ante cada nuevo desafío. O sea, nunca hay una versión final o definitiva. Se asume perpetuamente inacabada. No busca encerrar el universo en una teoría absoluta, sino que mantiene el código abierto a nuevas variables, ya sean saltos en inteligencia artificial o redescubrir prácticas agrícolas. Es el antídoto contra la soberbia académica, básicamente. Totalmente. Requiere muchísima humildad ontológica. Reconocer que nuestras herramientas son apenas cortes temporales en un flujo inmenso. No ofrece la comodidad de las certezas absolutas, pero te da una capacidad de adaptación gigante. Al sintetizar todo este recorrido, desde la metodología difractiva hasta los algoritmos que coexperimentan el mundo, yo creo que el verdadero impacto aterriza en cómo nos posicionamos frente a la sobrecarga de información. Definitivamente. Porque hay una sensación muy generalizada de impotencia frente a tanta tecnología. Es fácil sentirse como un pasajero irrelevante en un coche que manejan los gigantes tecnológicos. Pero este análisis inyecta una dosis masiva de agencia. Nos devuelve el volante, de cierta forma. Exacto. Si la realidad no está prefijada y surge en el momento de la interacción, entonces nadie es un mero espectador pasivo. No somos víctimas de los datos. El universo no solo sucede a nuestro alrededor, lo estamos co-construyendo en cada pequeña interacción. Y al recuperar esa agencia, ojo aquí, también asumimos un peso ético ineludible. Claro, la responsabilidad. Porque cada elección, cada interacción digital opera bajo ese principio de los cortes agenciales. Cada vez que materializas una versión específica del mundo, empujas activamente hacia la sombra otras versiones posibles. Qué fuerte eso. Si se diseña un modelo de inteligencia artificial que ignora ciertos dialectos o saberes locales, no solo eres ineficiente, estás haciendo un corte agencial que materializa un mundo donde esas voces dejan de existir operativamente. Las excluyes de la realidad compartida. Es como la paradoja de la iluminación. O sea, si diriges el foco de luz a un solo punto del escenario para verlo súper claro, todo lo demás se queda en completa oscuridad. El instrumento define lo que se ve y oculta el resto. Tal cual. Y creo que esa es la reflexión provocativa para cerrar hoy. Sabiendo que nuestros teléfonos no son ventanas neutras, sino instrumentos activos que co-crean el mundo, tenemos que cuestionar nuestros propios cortes agenciales. Ajá. Cada vez que encendemos una pantalla o aceptamos un algoritmo de recomendación, estamos cristalizando un tipo de mundo. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué realidades valiosas, qué texturas de la experiencia humana estamos borrando o haciendo invisibles de manera silenciosa solo para mantener encendida esa versión del mundo? ¡Wow! Es un cuestionamiento que transforma por completo cómo habitamos la tecnología. Pasar de la reacción pasiva a la responsabilidad consciente. Ha sido un recorrido denso, pero absolutamente revelador. Yo estoy fascinado de verdad. La verdadera ciencia transcompleja empieza cuando decidimos qué realidades queremos resonar. Completamente de acuerdo. Esperamos que este análisis sirva como un lente nuevo para observar ese estanque fluido que es la realidad actual. No para tenerle miedo al caos, sino para aprender a mapear sus interferencias. El asombro, después de todo, es el motor que mantiene abierto el umbral del conocimiento. Hasta la próxima inmersión.